Buenos días, mis niños. Vamos a trabajar hoy en el área de comunicación. Nuestro tema se denomina Escribimos y difundimos una carta pública. La meta que queremos lograr es escribir una carta pública dirigida a las ciudadanas, los ciudadanos y las familias en general sobre la importancia de las vacunas y otras medidas que contribuyen a garantizar nuestra salud y nuestro bienestar. Los materiales que necesitamos son el cuaderno de comunicación, hojas de reuso para que realices tu primer borrador del texto. Vamos a necesitar colores para que puedas identificar la estructura del texto y el portafolio de evidencias con las 2 semanas de los trabajos realizados. Muy bien, para esto vamos a conocer qué es la carta pública. La carta pública es un tipo de documento formal leído por una amplia audiencia o por un gran sector de la población. La carta pública suele tomar la forma de una carta enviada a una persona, pero al mismo tiempo se muestra al público a través de periódicos u otros medios de comunicación, en este caso a través de las redes sociales. Muy bien, acá tenemos la estructura de una carta o de una carta pública, que tiene la misma estructura. La estructura de una carta pública es la siguiente. Tenemos lugar y fecha, el destinatario o a la persona a quien está dirigida la carta, el saludo, un saludo cordial de parte de la persona quien escribe la carta, la introducción al tema o unas breves palabras sobre el tema a tratar, el cuerpo o contenido o desarrollo del texto sobre el tema que se va a tratar, la despedida en breve o con breves palabras y finalmente la firma y tu nombre. Así vas a poder identificar al leer este texto y al subrayar las partes del texto con diversos colores, vas a poder responder a las siguientes preguntas. ¿Para qué fue escrita esta carta pública? ¿A quién o quiénes está dirigida? ¿Y sobre qué tema trata la carta? Entonces, si ustedes subrayan, leen una carta, vuelven a leer para reconocer la estructura, van a poder encontrar las respuestas a estas preguntas. ¿Para qué fue escrita esta carta pública? Para dar un mensaje de esperanza. ¿A quién o quiénes está dirigida? Al personal de salud. ¿Sobre qué tema trata la carta? Sobre un tema importante que estamos atravesando hoy en día, en la pandemia, que la Iglesia informa que está acompañando y viene ejecutando un plan, una línea de acción pastoral, un acompañamiento emocional basada en oraciones para que las personas de la primera línea o el personal de salud esté protegido y pueda seguir ayudando al pueblo o a la ciudadanía. Al leer esta carta, en veces repetidas y al subrayar la estructura, vas a poder darte cuenta sobre el contenido final o el tema. Al identificar el propósito, el destinatario, el contenido y la información o las recomendaciones que se brindan en la carta, vas a poder finalmente reconocer todo lo relacionado a la estructura de la carta. Muy bien, para escribir una carta o escribir la carta pública, necesitamos empezar con el primer proceso didáctico, que es la planificación. ¿En qué consiste la planificación? La planificación consiste en reconocer el propósito, el destinatario y la estructura del texto que se escribirá. ¿Y qué tipo de texto voy a escribir? Entonces, al poder tener en claro esto, te invito a contestar las siguientes preguntas que siempre están en la planificación o en el plan de escritura. ¿Qué escribirás? ¿A quiénes te dirigirás? ¿Para qué escribirás? ¿Cómo organizarás el contenido de la carta?
y dónde publicarás la carta. En el plan de escritura siempre se consideran estas preguntas. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando y organizando nuestras ideas para más adelante empezar nuestra primera versión del texto o de la carta. Muy bien, tenemos acá las posibles respuestas. ¿Qué escribirás? Una carta pública. Primero hay que reconocer qué tipo de texto vamos a escribir. Eso se hace en este momento al organizar nuestras ideas en la planificación. ¿A quiénes te dirigirás? A los ciudadanos y a las ciudadanas y las familias en general. ¿Para qué escribirás? Para compartir los aprendizajes sobre las vacunas. Entonces, nuestro tema, ¿para qué escribirás? El propósito es compartir aprendizajes sobre las vacunas. ¿Cómo organizarás el contenido de la carta? Entonces acá vamos a reconocer la estructura. ¿Cómo vamos a organizar el contenido de la carta? Vamos a mencionar la estructura, las partes de la carta, que son lugar y fecha, saludo, cuerpo o contenido, y todos los elementos correspondientes a la carta vas a escribir acá, donde dice cómo organizarás el contenido de la carta. ¿Dónde publicarás la carta? Escribes, según tú, dónde vas a publicar tu carta. Puede ser en las redes sociales, Facebook, WhatsApp, que ahora solamente se puede hacer a través de esos medios. Muy bien. Al organizar tus ideas tienes que considerar las más importantes. Por ejemplo, si vamos a hablar sobre las vacunas, al buscar en tu portafolio ideas importantes sobre lo trabajado en estas 2 semanas, podrás encontrar que las vacunas son escudos protectores que nos permiten mantenernos saludables. Las niñas, los niños y los adultos mayores necesitan recibir las vacunas con mayor prioridad y también las sugerencias o las acciones que debemos realizar y las sugerencias que has dado a través de exposiciones sobre recomendaciones para proteger nuestra salud en este tiempo de pandemia, el distanciamiento social y el frecuente lavado de manos que nos ayudan a cuidar nuestra salud. También vas a considerar los siguientes criterios. El propósito de la carta será compartir aprendizaje sobre la importancia de las vacunas y otras medidas en favor de la salud, como por ejemplo el distanciamiento social, el lavado de manos, el utilizar mascarilla. Entonces, al escribir tienes que tener en cuenta el propósito. ¿Cuál es el propósito? Compartir aprendizaje sobre la importancia de las vacunas. Ten presente las partes de la carta. Cuando estás escribiendo, recuerda los elementos de la carta. Toma en cuenta información científica para explicar las razones de la importancia de las vacunas. Esta información científica que puedes encontrarlo en libros, puedes encontrar en enciclopedias, vas a escribir ideas importantes. ¿Para qué? Para que te ayuden a explicar las razones de la importancia de las vacunas. Vas a indicar algunos compromisos que debemos asumir para prevenir las enfermedades y cuidar el bienestar de las familias y las comunidades, por ejemplo, en el tiempo de pandemia que estamos viviendo, el distanciamiento social, el frecuente lavado de manos, el utilizar mascarilla, son algunos compromisos que debemos asumir para prevenir enfermedades en este tiempo. Ahora pasamos al segundo proceso didáctico de la escritura, que es la textualización. Vamos a textualizar la carta. ¿De qué estamos hablando? De la primera versión. Vamos a escribir un borrador o la primera versión de la carta, donde vamos a desarrollar todo el plan de acción. Acá se va a ver reflejado el propósito de la carta, cuál es el propósito que quieres lograr, y en el cuerpo contenido vas a explicar las razones o con fundamento científico a través de la información de tu portafolio, qué son las vacunas y cuál es la importancia. Y también vas a dar algunas sugerencias sobre las acciones a realizar
en este tiempo de pandemia. Por ejemplo, te doy algunas ideas para que puedas escribir tu primer borrador. En el lugar y fecha, considera el lugar donde vives y la fecha de hoy. En el destinatario, así tal como está, vas a escribir a las ciudadanas, los ciudadanos y las familias en general. Destinatario, recuerda que es a quién te diriges, a quién va a leer esta carta. En el saludo, puedes empezar, queridos familiares, ciudadanos y ciudadanas y público en general, ese es tu saludo. La introducción al tema, ¿qué tema se trata? O sea, ¿de qué vas a tratar? Y ahí te doy alguna idea. Por ejemplo, la salud es una responsabilidad compartida, por eso quiero informarles sobre la importancia de las vacunas para prevenir enfermedades. Ese es tu tema. En el cuerpo o contenido van las ideas que explican cómo y por qué debemos prevenir las enfermedades. Puedes tomar las ideas importantes que has anotado anteriormente, por ejemplo, escribe todas estas ideas importantes, como las vacunas son escudos protectores que nos permiten mantenernos saludables. Tal como están estas ideas, puedes considerarlo. Y recuerda que esta información que vas a compartir es sobre la importancia de las vacunas o todo lo referente a las vacunas y al protegerse a través de realizar acciones en familia. En la despedida puedes hacerlo brevemente con una despedida cordial y en la firma va tu nombre completo. Entonces ya está listo tu primer borrador. Después de esto, vamos a seguir con el siguiente proceso didáctico de la escritura, que es la revisión. Una vez que has hecho el primer borrador, vas a considerar los siguientes criterios para hacer tu revisión. Este cuadro es importante y que seas justo en tu primer borrador, que observes todos los detalles. Acá vas a considerar también sobre la corrección de la escritura. Por ejemplo, marcas sí o no, donde debes considerar, y si has fallado, puedes volver a leer tu primer borrador y corregirlo. La idea es corregir la escritura y fijarse en toda la estructura del texto, especialmente en el propósito y en el cuerpo. Vas a considerar si registraste la fecha, si escribiste el destinatario y tu saludo, todo lo que corresponde a los elementos de la carta, si escribiste la introducción del tema, si escribiste de forma clara sobre la importancia de las vacunas para prevenir enfermedades, que es tu propósito, si empleaste mayúsculas al iniciar una oración y el punto final después de cada párrafo, si escribiste tu despedida y colocaste tu nombre completo y tu firma. Al final vas a hacer la versión final con todas las correcciones al considerar los criterios que te estoy mencionando. Y si tienes que corregir, de nuevo escribes la versión final. En esta versión final vas a hacerlo con letra legible que se entienda. Y esta versión final puedes hacerlo en tu cuaderno de comunicación. Muy bien, chicos, hemos terminado la clase de hoy. Espero que estas recomendaciones les sirvan para empezar el proceso de escritura de una carta pública.